A todos, en esta ocasión vamos a continuar con las clases de aseguramiento alto. Voy a presentarles una visión general de lo que son las técnicas de auditoría para obtener evidencias. En, en este, en ese sentido, pues recordemos que las técnicas, como lo explicaba en el video anterior, una técnica es un método, una forma apropiada para obtener evidencias en el caso de la auditoría, conjuntamente con los procedimientos, son fundamentales para la prueba, para el sustento de una afirmación, de un informe. Entonces, las técnicas para obtener evidencias son las siguientes. Primero, verificación ocular. Técnica de la verificación ocular. Como su nombre lo indica, el término ocular viene de observación visual. También se conocen como técnicas para observar. Y la primera técnica para observar algo es la comparación. Comparar significa que uno establece al observar unas referencias, unos puntos de referencia, unas categorías. Siempre que uno observa dos referentes, compara. Entonces, hay atributos, mejor, perdón, atributos o características, mejor, que se pueden comparar, se pueden distinguir. Por ejemplo, el peso, los valores, los atributos, entre otros. Siempre que uno compara, establece diferencias. Eso es indudable. Cuando uno compara dos referentes, está diferenciando. Yo, por ejemplo, en un salón de clases puedo comparar un alumno con otro. Siempre lo saco al tablero y procuro que uno sea más alto que el otro, que sea más gordo que otro, que tenga más corpulencia física, que sea más orejón que otro, más frentón que otro. Es decir, entonces, cuando uno compara, está distinguiendo características físicas. Así pasa entonces en la auditoría, debido a que al practicar pruebas se comparan muchos referentes. Aquí hay un ejemplo, y hay muchos ejemplos. Uno puede comparar los ingresos percibidos en un periodo y los gastos efectuados con, eh, con lo presupuestado. Es decir, uno puede comparar lo presupuestado con lo efectivamente realizado, tanto por vía de ingresos como de gastos. Por eso, al finalizar cada periodo fiscal, se hace una evaluación del presupuesto y se compara lo que se pronosticó con lo que se ejecutó. Entonces, ese es un ejemplo claro de comparación. También yo puedo comparar los ingresos mensuales de enero de 2020 con los ingresos del mes de enero del 2019. Bien, y lo importante es que al realizar la comparación se tomen los apuntes necesarios. Otra técnica, observación, como su nombre lo indica, es la más general de las técnicas. Aquí yo utilizo la vista para poder determinar lo que yo estoy observando. Por ejemplo, cuando uno como auditor observa, se cerciora de muchas cosas. Uno puede observar el proceso de producción de fabricación de un bulto de cemento en Argos. Yo puedo observar cómo es el proceso de atención
de unos cajeros bancarios, de unos empleados bancarios, por ejemplo, los que están en caja, con relación a la atención al usuario. Puedo observar, por ejemplo, que un cajero es más eficiente que el otro, atiende más rápido, otro cajero se para, toma café, habla con el compañero. Es decir, todas esas, todo eso que sucede dentro de el- los, los hechos de una empresa, los hechos rutinarios, uno como auditor lo puede observar, pero aquí lo importante es anotar lo que uno observa, porque es que no se puede quedar en la memoria. La observación no basta solamente con el examen visual, no, no. Uno tiene que ir anotando todo lo que observa. Yo puedo ir anotando, por ejemplo, en el caso del banco, de los cajeros del banco, yo puedo ir anotando la hora, la rutina, cuántos clientes atendió en 5 minutos, cuántos clientes atendió en 10 minutos, cuántas veces se paró, cuántas veces tomó café. Todo eso lo puedo ir observando. Entonces, eh, el ejemplo que está aquí en el texto es, en el módulo, es que se puede también observar los inventarios físicos. Sí, claro, se observan los inventarios físicos, pero uno puede observar allí, como lo dije, visualmente, pero si no hace nada si no anota. Lo importante de aquí es dejar constancia mediante una referencia, una anotación de lo que se observó. Bien, revisión selectiva es una técnica frecuentemente utilizada que es un examen ocular rápido con fines de separar mentalmente asuntos que no son típicos o normales. Bueno, aquí lo voy a explicar de una manera diferente, como está en el ejemplo, aunque el ejemplo es muy claro. Sucede que a veces yo, por ejemplo, veo un libro, el libro auxiliar de, ¿qué? De caja. Yo veo los movimientos del libro auxiliar de caja y veo eh, eh, día 1 entraron 500 pesos, día 2 200 pesos, día 3 300 pesos. Es decir, todos los días del mes yo los puedo ver en el libro auxiliar de caja, los ingresos y la salida. Pero al hacer un examen rápido, yo puedo darme cuenta, por ejemplo, y me podría llamar la atención, que el día 15 en el débito aparece, en caja aparece -200. Eso me llama a mí la atención, porque es que no es normal que en el libro auxiliar de caja aparezca una partida en el lado débito con -200. Entonces, esa revisión selectiva, eh, al uno darse cuenta enseguida, es una, como lo dice el concepto, es una técnica frecuentemente utilizada que consiste en un examen ocular rápido, rápido, así como mirando de arriba hacia abajo, para separar mentalmente asuntos que no son típicos. Es decir, no es típico, no es normal que Caja tenga una partida el día 15 de -200. Ya, entonces eso no es normal. También puede suceder con el libro auxiliar de cartera. ¿Qué tal uno examinando los libros auxiliares y aparezca un cliente a diciembre 31 con un saldo de -2000? Eso no es normal. Bueno, rastreo consiste en seguir un proceso o procedimiento o procesamiento de una operación de un punto a otro. Bueno, como su nombre lo indica, es rastrear las operaciones. Por ejemplo, yo puedo rastrear todas las operaciones de un día, todo lo que sucedió en un día. Por ejemplo, una venta de mercancía, yo la puedo rastrear desde que el cliente llegó al almacén, eh, compró la nevera, pagó en efectivo, se le hizo la factura, se le hizo el recibo de caja, se hicieron las imputaciones, los registros contables con sus códigos respectivos,
Automáticamente, como la contabilidad sistematizada, se actualizaron los libros auxiliares, diario, mayor y balance, los estados financieros, etcétera. Yo puedo hacer un rastreo, un seguimiento a toda esa ruta, digámoslo así, esa ruta es como una trazabilidad de las cuentas, de los movimientos. Eso es lo que se conoce como rastreo. Bien, las técnicas de verificación verbal, la primera es la indagación. Indagar, indagar es cuestionar, indagar es preguntar. La indagación puede ser formal o informal. Yo puedo indagar de manera informal preguntándole a los servicios de vigilancia, al personal de servicios generales, etcétera, sobre algún asunto. Eso sería informal. Se dice, por ejemplo, que, que los que más saben de informaciones sobre la empresa es el personal de servicios generales, el chofer, el vigilante, los aseadores, etcétera. Bueno, uno puede utilizar esos canales, esas técnicas, y esos canales de información a través de la técnica de la indagación para obtener cierta información que no puede ser tomada como una evidencia, pero sí puede dar inicio para una investigación más formal. Bien, y la indagación también puede ser formal. Ya hablábamos de la informal. La formal es cuando uno pasa por escrito una comunicación a un funcionario eh, exigiéndole que le responda ciertas preguntas o una encuesta, etcétera. Es decir, entonces cuando uno hace un cuestionario y se le envía al gerente o a algún funcionario de la empresa, está indagando. Bueno, técnica de verificación escrita, veamos los análisis de saldos y de movimiento. Esta técnica yo la asocio mucho, está muy de la mano, por eso es que las técnicas y los procedimientos son complementarios. La técnica va primero y después viene el procedimiento, pero de procedimientos se habla después. Por ejemplo, yo en mi clase de revisoría fiscal yo trabajo mucho con procedimientos. Eh, bueno, el análisis de saldo y movimiento, ya esto nos lleva a meternos de lleno en las cuentas. Es decir, determinar por qué ese saldo y por qué ese movimiento de una cuenta en particular. Aquí yo les tengo un ejemplo, veamos. Por ejemplo, esto es un papel de trabajo. Vamos a correr esto acá. Esto es un papel de trabajo donde, si ustedes observan, se le hace esta técnica con los procedimientos a la cuenta de activos. Y aquí están los saldos anteriores, diciembre 31 de 2018, y los saldos preliminares. Es decir, los saldos preliminares no son los saldos definitivos, son los saldos que arroja el libro. Pero cuando uno llega como auditor, tiene que determinar los ajustes y las reclasificaciones, es decir, donde hay errores para poder ajustar la cuenta. Por ejemplo, veamos en efectivo, en caja y banco, vemos que el saldo anterior es de 28.319, diciembre 31 de 2018. Y el saldo preliminar que arroja el libro es de 31.195 a diciembre 31 de 2019. Pero nosotros cuando actuamos como auditores, revisores fiscales, tenemos que hacer las pruebas respectivas a esas cuentas. Y en este caso, por ejemplo, encontramos un ajuste de 100 pesos en el haber. Quiere decir que hubo algún error en caja o banco y que mereció del ajuste respectivo. Por eso ya aquí, lo voy a resaltar, este es el saldo real ya de la cuenta efectivo en caja y bancos. O sea, 31.095. Este es el saldo real. Y aquí ustedes ven una letra, la marca A,
y allí en A se explica con más detalle dónde estuvo el error. Entonces, así para las demás cuentas. Este es un análisis de saldos y movimientos. Aquí, repito, esta técnica consiste en comparar los saldos y los movimientos, hacer los respectivos ajustes o reclasificaciones de acuerdo a las pruebas que hagamos a cada una de esas cuentas y determinar los ajustes respectivos. Entonces, se los dejo como ejemplo de lo que es esta técnica de saldos y movimientos. En revisoría fiscal nosotros hacemos más pruebas de saldos y movimientos y ahí bueno, se explican estas diferencias. Pero por ahora lo importante es que ustedes sepan en qué consiste la técnica. Bien, avancemos. Conciliar es otra técnica. Conciliar consiste en hacer que coincidan dos o más referentes o datos que están separados, que son independientes. Por ejemplo, el caso más claro de conciliación bancaria, de conciliación es la conciliación bancaria. ¿Por qué? Porque tenemos dos datos separados que son independientes. ¿Cuáles? El del libro auxiliar de banco y el extracto bancario. Por lo general nunca coinciden, hay que hacerlos coincidir con las partidas conciliatorias. Bueno, la siguiente es la confirmación. Consiste en obtener contestación de una fuente independiente de la entidad bajo examen y su registro. Es decir, estas confirmaciones, aquí esto implica hacer una carta, una comunicación por escrito. Antes se enviaba por correo, bueno, ahora lo podemos enviar por correo certificado físico, ahora se envía por correo electrónico. Ellas pueden ser de dos tipos, positiva y negativa. ¿Cuándo la confirmación es positiva? Y también se clasifica en directa e indirecta. Dice, cuando se pide al confirmante, o sea, un cliente o un proveedor, que conteste si está o no conforme con los datos que se desea confirmar. Es directa cuando se suministran datos pertinentes a ser verificados. Es decir, yo o la empresa le envía el saldo al cliente. Y es indirecta cuando la empresa le pide que le confirme el saldo sin enviarle ningún saldo. Y la negativa es cuando se pide al confirmante que únicamente conteste en caso de no estar conforme con los datos que se envía. Bueno, a ver, ¿qué les sugiero yo? En mi experiencia en auditoría, yo siempre utilizo la confirmación positiva indirecta. Indirecta, es decir, no me gusta mandarle datos, o recomiendo mejor a la empresa que no envíe datos al cliente, que solamente él responda cuánto debe. ¿Por qué? Porque puede suceder que a veces hay errores en los libros y si un cliente debe 800.000 y la empresa le manda una carta diciéndole que confirme el saldo de 700.000, es lógico, va a decir que debe 700.000, ya, porque es una situación que le favorece. Entonces aquí ustedes ven ejemplos de confirmación positiva y ejemplos de confirmación negativa. Bueno, los ejemplos no los vamos a ver, están muy claros. Este es un modelo muy interesante que utiliza la Contraloría General de la República y aquí los ven. Entonces, este es material de estudio para la próxima prueba. Bien, aquí ven el ejemplo de confirmación negativa. Y bueno, pasemos a la técnica de verificación documental.
de documentos, hablamos de documentos. La primera técnica, comprobación. Muy importante esta técnica, consiste en examinar verificando la evidencia, o sea, los documentos comprobatorios que soportan una transacción u una operación. Por ejemplo, cuando se paga un recibo de luz o de agua, se está demostrando legalidad, autoridad, propiedad y autenticidad del documento. Estas son las características de esta técnica. Veamos, ¿qué es la legalidad? Se refiere a que toda operación se sustente con sus respectivos documentos que reúnan los requisitos legales de comprobantes de pago, por ejemplo, el recibo de la luz o agua. Entonces uno observa que el recibo de la luz y el agua, cuando llega por parte de la empresa, uno ve el recibo, uno lo muestra y ese es el sustento legal. Ahí se ve la legalidad del documento. La autoridad se refiere a que todo desembolso debe estar autorizado por la persona facultada para ello. Es decir, ese recibo de la luz, cuando se decide pagarlo por parte de la empresa, alguien debe autorizar ese desembolso. Propiedad. Se refiere a que el gasto o desembolso se relacione con la empresa examinada y no para uso de funcionarios o terceros. Aquí me voy a detener un poco porque he visto casos donde los dueños de empresas, sobre todo en empresas familiares, sociedades familiares, confunden una cosa con otra. Es decir, ellos no tienen claro que una cosa es la razón jurídica, la persona jurídica, y otra cosa es la persona natural. Entonces, como son dueños de la persona jurídica, de la empresa, entonces pretenden pagar los recibos de la luz o del agua de su casa, barrio Venecia, barrio Ford, con gastos, con flujo de caja de la empresa. Eso allí se está violando esta característica de la propiedad. Cuando ustedes vean eso, por favor, paren, sobre todo actuando como revisores fiscales, pónganle el límite, díganle al dueño de la empresa que ese gasto no es deducible de impuestos, porque no tiene relación de causalidad. Y la autenticidad del documento se refiere a que deben ser documentos verdaderos, auténticos, bueno, que no sean fraudulentos. En este caso, pues ya ustedes saben identificar cuando un recibo de la luz, del agua, es verdadero, es auténtico. Bueno, vamos para la otra técnica, cómputo. Bueno, esta técnica de cómputo tiene que ver con con exactitud matemática. También se conoce como exactitud matemática. Aquí lo que se va a verificar es precisamente que las operaciones sean exactas. Les voy a poner un ejemplo. Yo puedo coger una factura de venta de cualquier negocio. Ustedes saben que las facturas de venta a veces son muy voluminosas. Un cliente puede llevar hasta 20 artículos. Pero yo examino la factura de venta y verifico allí la cantidad unitaria por la cantidad, por el valor unitario, me da el valor total, verifico que el IVA esté bien liquidado, verifico las retenciones si aplican, etcétera. Entonces, esta técnica es importante porque estamos hablando y las auditorías de estados financieros lo que pretenden es determinar la razonabilidad de los saldos de la cuenta. Entonces, si no aplicamos esta técnica, no podemos determinar la razonabilidad de las cuentas. Entonces, esta técnica va de la mano con las pruebas sustantivas y pues apuntan a eso, a determinar la razonabilidad de las cuentas. Las técnicas de verificación física, bueno, aquí vemos la inspección. La inspección es el examen físico y ocular de activos, documentos, valores, con el objeto de demostrar su existencia y su autenticidad. Ejemplo claro. El ejemplo claro es la toma física de inventario.
O sea, la toma física de inventario es un ejemplo muy claro de la inspección, porque aquí el auditor o el revisor fiscal observa, relaciona todos los resultados de la prueba. Es decir, las cantidades, si existen, si hay faltantes, si hay sobrantes, etc. Bueno, y también se puede utilizar, no solamente la inspección se aplica para la toma física de inventario, uno puede también inspeccionar documentos, valores, títulos, valores. Uno puede inspeccionar CDT, bonos, acciones, facturas, etcétera. También se le puede hacer el conteo. Bien, papeles de trabajo. Todas estas técnicas, al aplicarlas, tenemos que diseñar los papeles de trabajo. Muchas veces las técnicas no pueden aplicarse sin dejar documentado nada. Por eso la NIA 230 habla de documentación de auditoría, procedimientos analíticos, y NIA 330 pruebas de detalle. Entonces, los papeles de trabajo es la evidencia del trabajo del auditor, del revisor fiscal. La NIA 230 lo dice muy bien. Es la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estado financiero. Entonces, debe cumplir unos requisitos. Ustedes los ven allí muy puntualmente, los pueden leer porque es muy claro. Es útil porque facilita a un equipo de trabajo la planificación y ejecución de la auditoría. Esto de los papeles de trabajo hoy en día son importantísimos ahora con los cambios que ha habido con las normas de aseguramiento. Los papeles de trabajo de hace 10, 15 años ya no son los mismos de ahora. Hay que rediseñar los papeles de trabajo. Hay que volverlos a actualizar, tenerlos a tono con las nuevas normas, por ejemplo, en los encargos de aseguramientos distintos de auditoría, de estados financieros, en las revisiones, los papeles de trabajo son diferentes. Esto de las normas de aseguramiento revolucionó los papeles de trabajo. Entonces es clave ahora en una auditoría, en la fase de planeación, diseñar los papeles de trabajo. Todos los papeles de trabajo, volver a diseñar papeles de trabajo. Es elaborar el formato del arqueo de caja, de la toma física de inventario, de la confirmación, las cartas, confirmaciones con clientes. Todo eso hay que tenerlo previamente diseñado antes de la ejecución. Hay que tenerlas bien archivados, que cumplan con los estándares de calidad contemplados en la norma internacional de control de calidad. Entonces estos documentos se deben archivar, se archivan en el archivo permanente y el archivo corriente. Veamos aquí el archivo permanente. Aquí les presento un modelo. El archivo permanente, como su nombre lo indica, son aquellos documentos que permanecen en el tiempo, que no cambian de un año a otro. Ya, porque es que hay muchos documentos que nunca cambian, o por lo general cambian cada 3 o 4 años. Por ejemplo, la empresa no está cambiando todos los años el estatuto general. La empresa no está cambiando cada año los contratos de los trabajadores. Los contratos cambian cuando hay un cambio en las condiciones laborales, pero por lo general lo único que cambia es el valor del salario y el contrato queda igual. Entonces, esos son documentos típicos del archivo permanente. Entonces, aquí lo dice claramente. Los estatutos, los contratos de arriendo a largo plazo nunca cambian. Cambias el IPC para actualizar su valor. Informes de auditorías anteriores, etcétera. Son archivos que
son documentos que se archivan en esta clase de archivo permanente. Entonces, un ejemplo de documentación de archivo permanente lo vemos a continuación, mírenlo. Archivo permanente, el nombre de la entidad, la naturaleza, auditoría financiera, el periodo examinado, y aquí está una referencia de lo que contiene ese archivo. Por ejemplo, el código AP1, ahí está contenido lo que es la escritura de constitución. En el código AP2, AP significa archivo permanente y le doy un número cualquiera. Resumen de actas de accionista, el organigrama, los manuales de funciones. Miren, fíjense, ahí está este modelo de archivo permanente. Bien, aquí están los nombres de las personas que están encargadas de esos archivos, etcétera. En cambio, el archivo corriente, ese sí cambia. Esa documentación sí cambia porque, y tiene un periodo nada más de un año, es decir, me sirve para el periodo evaluar, es decir, que evalúa el periodo de la auditoría. Está formado por todos los documentos que el auditor va utilizando durante el desarrollo de su trabajo y que le permitirán emitir su informe previo y final. Es decir, aquí, en este archivo corriente, ¿qué se documenta? Se documentan todas las pruebas, ¿eh? Todas las pruebas que realiza el auditor o el revisor fiscal. Estamos hablando de los arqueos de caja, la toma física de inventario, las confirmaciones, etcétera. Todos esos documentos que uno diseña para obtener evidencias se archivan o se documentan aquí en el archivo corriente. Ahí lo dice claramente. Por lo general uno como auditor elabora las cédulas o planillas, así se llaman, en las cédulas o planillas para soportar el trabajo. Este es un ejemplo, aquí ven una planilla, una cédula analítica, también se conoce como planilla sumaria. Ya, ustedes pueden ver aquí en la cédula analítica y la cédula subanalítica. Es decir, hay dos clases de cédulas, analítica y subanalítica, o planilla sumaria y subsumaria. Bueno, la imagen nos muestra claramente la cuenta 111005, es decir, bancos. Aquí ven todas las subcuentas de banco. Aquí Banco Unido, o sea que la empresa tiene cuentas en el Banco Unido, Banco Andino, Banco del Campo, etcétera. Aquí está el saldo del año anterior, aquí está el saldo del año presente y aquí los ajustes y reclasificaciones. Aquí están las marcas, ustedes ven las marcas y aquí está el saldo según auditoría. Ya, aquí está el saldo según el examen, aquí está. Si no hay ajustes o reclasificaciones, queda igual. Entonces, este es el saldo del año anterior. Bueno, entonces aquí en las marcas, por ejemplo, aquí está la E, sumatoria E, totalizado. Aquí está el total. Quiere decir que se totalizó los saldos de los bancos en el año 2000, en el año presente dio 1.680.000, en el año anterior los totales de bancos dio 278.128. Entonces, fíjense ustedes aquí en la planilla, no, lógico, no estoy explicando la forma, no el procedimiento, estoy explicando el papel de trabajo. Esta es una cédula subanalítica. ¿Por qué se llama subanalítica? Porque se trabaja a nivel de subcuentas. Aquí está Banco Unido, Banco Andino y Banco del Campo. Ya la cédula analítica totalmente consolida solamente la cuenta bancos. Entonces miren, esta es la subanalítica. Bien. Ok. Entonces, esos son los papeles de trabajo. Recuerden, aquí está otro ejemplo de las cédulas analíticas y subanalíticas. Bueno, hallazgos NIA 500, ya la palabra hallazgo tiene que ver con el resultado, lo que se encontró
en la prueba, el resultado de la prueba. Entonces son las diferencias significativas encontradas en el trabajo de auditoría. Los hallazgos tienen unos atributos. Miren, ¿qué atributos tienen los hallazgos? Primero, condición, la realidad encontrada. Criterio, cómo debe ser la norma, ley, reglamento, etcétera, causa que originó la diferencia encontrada y efecto que puede ocasionar. Bueno, vamos a explicarle esa parte de de los atributos del hallazgo. A ver, voy a poner un ejemplo con relación a los atributos del hallazgo. Yo encontré que al hacerle un arqueo de caja a la cajera Carmen, por decir algo, en el día de hoy encontré que hay un faltante de 200.000 pesos. Listo. Bueno, ¿cuál es la condición? La realidad encontrada. La realidad encontrada en este caso es el faltante. Es el faltante. Los 200.000 pesos. Ese es el hallazgo. La condición. Esa es la condición. Realmente se encontró un faltante de 200.000 pesos. Criterio. La norma de control interno, es decir, la norma internamente, el reglamento interno, la norma de control interno dice que las cajeras no pueden tomar ningún dinero de la caja. Y eso se le pasa por escrito, incluso queda hasta en el contrato. Muchas veces en el contrato laboral queda escrito que ninguna cajera puede tomar un solo peso de la caja. ¿Ya? Entonces el criterio es lo que dice la norma. En este caso puede ser una norma de control interno o el contrato laboral o una ley o el reglamento, etcétera, lo que debe ser. Causa. O sea, ¿qué originó la diferencia encontrada? Es decir, originó que la cuenta caja no tuviera el saldo real correspondiente. Es decir, originó que la diferencia encontrada fue porque la persona tuvo necesidad de tomar esos 200.000 pesos porque en su casa se presentó una emergencia económica, es decir, etcétera. Bueno, pero ese es un asunto personal. Esa es una justificación que el auditado siempre da, pero realmente muchas veces cuando se confronta la causa con la condición, esta no es justificable. Es decir, que muchas veces aquí también se puede dar una debilidad de control interno. Seguramente ella tomó los 200.000 pesos porque vio que pasaban las semanas, los meses y no le practicaban el arqueo de caja. Entonces yo dije, bueno, aquí hay una debilidad, yo tomo los 200.000. Bueno, ¿y el efecto? ¿Qué efecto puede ocasionar la diferencia encontrada? Bueno, los efectos pueden ser de muchas clases. Los efectos pueden generar una voz de alerta para la empresa porque ahí falló el control interno, puede generar un despido de la cajera, puede generar una reubicación de los empleados, etcétera. Puede generar de toda clase de situaciones de tipo penal, administrativo, etcétera. Bien, entonces fíjense, estos son los atributos, las características que tiene el atributo, que tienen los hallazgos, los atributos que debe tener los hallazgos. Entonces, los hallazgos hay que informarlos, ¿ah? Entonces hay que trazar una carta informando, en el caso del revisor fiscal, por ejemplo, tiene que hacerlo de inmediato. Allí indicará el título del hallazgo, la opinión de las personas auditadas, sobre el hallazgo, su conclusión y las recomendaciones que él debe hacer como revisor fiscal o como auditor.
Entonces, cada hallazgo tiene que presentarse en forma individual para que, en una hoja diferente, para que tenga una independencia. Entonces, solamente las diferencias significativas encontradas se pueden considerar como hallazgo. Fíjense, lo dice claramente, las diferencias significativas encontradas. Es decir, porque si uno lo encuentra a la cajera que faltan 100 pesos o 200 pesos, eso no es significativo. Aunque en el sector público, ojo, que en el sector público sí. Allí, si se pierde un peso o 2 pesos, sí tiene que, eso se considera hallazgo. Pero en el sector privado, las diferencias significativas se consideran hallazgos. Lo que no es significativo no se considera hallazgo. Repito, ¿qué tal uno llamando hallazgo a un faltante de 200 pesos? Entonces, una vez concluida la fase de ejecución, se debe solicitar la carta de salvaguarda o carta de gerencia, donde la gerencia de la empresa auditada da a conocer que se han entregado todos los documentos que oportunamente fueron solicitados por los auditores. Aquí, terminada ya esta fase de ejecución, el auditor envía una carta donde manifiesta todos los hallazgos, las inconsistencias, todo lo encontrado. Y la gerencia de la empresa da a conocer que se han entregado todos los documentos. Es como que un cruce de cartas allí para que quede evidenciado de que el uno prestó toda la colaboración, brindó toda la información, que es la empresa y la firma de auditoría o el auditor entregó todos los informes pertinentes. Entonces, con esto terminamos la fase de ejecución y entramos en la próxima clase a la tercera etapa o fase de la auditoría, que es los informes o dictámenes. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy y que pasen un feliz resto de día. Hasta luego.